Ok, buenos días. Buenos días. Ok, ya casi comenzamos, ¿de acuerdo? A ver. Ok, vayamos comenzando entonces. Bueno, buenos días, gente. La idea es que hoy vamos a hablar de la práctica de propiedades coligativas, ¿de acuerdo? Entonces, es una pregunta nada más. ¿Ya vieron algo de propiedades coligativas con Cristian? Sí, Ah, bueno, genial. Entonces, por ahí ya tienen por lo menos una idea. Ok, perfecto. Entonces, vean. Como habrán visto con Christian, ¿de acuerdo? Las disoluciones tienen propiedades distintas al disolvente puro, ¿verdad? Porque presentan un soluto, ¿ok? La mera presencia del soluto, ya sea por una cuestión puramente física o por una cuestión de interacciones, ¿ok? Realmente da igual. La mera presencia del soluto hace que las propiedades del disolvente cambien, ¿ok? Y esas propiedades que cambian debido a la presencia del soluto es lo que llamamos propiedades coligativas. ¿Ok? La idea es que esas propiedades solo van a depender, como habrán visto, de cuánto soluto hay. ¿Ok? No interesa exactamente cuál es el soluto ni nada por el estilo, solo nos interesa realmente cuánto soluto hay. ¿Ok? De ahí que venga el nombre. Ahora, con campitos habrán visto que hay 4 propiedades coligativas básicas, ¿cierto? Descenso a la presión de vapor, disminución del punto de congelación, aumento en el punto de ebullición y presión osmótica. Ahora, ¿cuál es la ciencia atrás de esto? Ok, bueno, en el caso de la presión de vapor, es una cuestión meramente casi que física, que es fácil de visualizar en realidad. Yo tengo mis partículas de disolvente, ¿ok? Las cuales, como sabemos, escapan para poder formar la presión de vapor ahí arriba, pero ahora tengo por ahí sueltas mis partículas de soluto, ¿ok? Que están estorbando, ¿ok? Entonces lo que va a pasar, entre otras cosas, es que las partículas de disolvente pegan y rebotan, no pueden escapar, o van a tratar de salir y las interacciones las jalan y las retienen un poco, ¿ok? Entonces las partículas de disolvente ya no pueden escapar con la misma facilidad de antes. Como ya no escapan con la misma facilidad de antes, la presión de vapor está bajando, ¿ok? Y este comportamiento es lo que explica por qué baja la presión de vapor, ¿ok? Y lo modelamos usando la famosa ley de Rolle, ¿ok? ¿Qué les dijo la ley de Rolle? Que la presión de vapor de su disolución depende de cuánto disolvente hay, básicamente, ¿ok? La presión de vapor de la disolución, recuerden que es la fracción de disolvente por la presión de vapor del disolvente puro, ¿cierto? Entonces, básicamente, entre más disolvente haya, más presión de vapor hay. ¿Se acuerdan de esto, por cierto? sí. Ok, genial. Ahora, este mismo fenómeno es el que les explico a ustedes por qué aumenta el punto de ebullición. ¿Ok? Recuerden que el punto de ebullición se alcanza cuando
Bueno, el punto de ebullición se alcanza cuando la presión de la atmósfera se iguala con la presión de vapor. ¿Qué pasa? Que para ebullir esto, voy a empezar con una presión de vapor menor que la original. Entonces, para llegar a esta condición, ocupo calentar más, ¿de acuerdo? Para llegar a lograr eso. ¿Ven? El punto de ebullición aumenta como consecuencia de que la presión de vapor disminuya, ¿ok? Como la presión de vapor baja, para lograr ahora que se me iguale con la presión atmosférica, tengo que meterle más calor para que alcance la igualdad. Por eso aumenta el punto de ebullición, ¿ok? Ahora, por esta misma línea anda el descenso en el punto de congelación. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo quiero congelar algo, yo ocupo que mis partículas de disolvente se acomoden en un enrejado más o menos cristalino, ¿ok? Para que se forme el sólido. Lo que pasa es que ahora voy a tratar de formar esa estructura cristalina, llamada sólido, con un montón de pelototas de soluto estorbando, ¿ok? No va a ser sencillo. El disolvente quiere agruparse y formar el sólido, pero el soluto estorba y no deja que lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo quiero congelar esto, tengo que aplicar una temperatura más baja, ¿de acuerdo? Tengo que bajar la temperatura bastante más abajo de lo usual para que entonces el disolvente se congele a la fuerza, básicamente. Se congela a la fuerza, dejando el soluto literalmente atrapado en medio. Esa es la ciencia detrás de esto. ¿Okay? Como el soluto estorba, no importa, vamos a bajar más la temperatura para que el disolvente se congele a la fuerza y el soluto salado queda atrapado en medio. ¿Ven? Por eso baja el punto de congelación. Claro, hasta acá. Todavía estamos en territorio conocido. Sí, todo claro. Ok. Y luego teníamos la famosa presión osmótica. Ok. Que de ejemplo clásico tienen un sistema, ok, con dos tarrillos ahí. Tiene la membrana semipermeable en el medio. Y entonces, una va a tener una disolución concentrada y otra diluida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, van a estudiar ustedes con mucho más claridad en equilibrio y después en termo, que en la naturaleza los sistemas que no están equilibrados no son estables, ¿de acuerdo? Los sistemas que no están en equilibrio no son estables y buscan equilibrarse. Entonces, cuando yo pongo dos disoluciones con concentraciones diferentes, una a la par de la otra, esto no es estable. Entonces, la naturaleza va a tratar de estabilizarlo. ¿Cómo? Moviendo disolvente, ¿de acuerdo? Nunca olviden que el que se mueve es el disolvente. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar acá? La lógica atrás de esto es que el disolvente fluye para básicamente diluir esto que está acá y concentrar esto que está acá. ¿Ven? El disolvente fluye, fluye y fluye de manera que después de un rato aquí va a haber mucho más disolvente, la concentración baja, y aquí va a haber mucho menos disolvente, la concentración aumenta. ¿Okay? El disolvente fluye hasta que las dos concentraciones a ambos lados de la membrana sean iguales. ¿Okay? Eso es lo que busca este fenómeno que llamamos osmosis. ¿De acuerdo? La osmosis es el fenómeno por el cual el disolvente fluye de la menos concentrada a la más concentrada. ¿Okay? Eso es la ósmosis. Es un flujo de disolvente. ¿Okay? El disolvente fluye, ajá, de la más diluida o la menos concentrada, como quieran decirle, de la menos concentrada a la más concentrada. ¿Okay? Esa es la idea de la ósmosis, que hay un flujo disolvente de la de menor concentración a la de mayor concentración. Y esto que está acá, esta diferencia de alturas entre las dos cámaras, esto es una presión que llamamos presión osmótica. ¿Okay? Recuerden que la diferencia de alturas entre dos líquidos genera una presión. ¿Okay? Esa presión la llamamos presión osmótica o pi. ¿De acuerdo? Entonces, la ósmosis es el fenómeno por el cual fluye el disolvente de la menor a mayor concentración y la presión osmótica es la presión que se genera por la diferencia de alturas causada como consecuencia. ¿Todos claros hasta acá? Sí, profe. Ok, ahora, hasta aquí todo muy bonito. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que como habrán visto con campitos,
Cuando pongo solutos iónicos, las cosas son ligeramente distintas a lo que yo espero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que el soluto iónico tiene la habilidad de disociarse. ¿Ok? Es decir, se rompe en sus componentes estructurales. Entonces, si yo pongo NaCl en disolución, ya yo sé que el NaCl se me va a partir y va a generar milloncitos de Na y iocitos de Cl. ¿Ok? Entonces, vean que voy a tener el doble de iones de lo que yo esperaba. ¿Ok? Va a haber el doble de soluto de lo que yo imaginaba. Si yo pongo, por ejemplo, cloruro de aluminio, él se va a disociar en un ioncito de aluminio y 3 iones de cloruro. Entonces vean que en este caso va a haber 4 veces más soluto del que yo esperaba. ¿Ok? Esto lo hacen los solutos iónicos. Y ellos entonces van a cambiar las propiedades coligativas de su disolución de una manera más marcada. Ahora, para no quedar vaciado, yo corrijo las fórmulas de propiedades coligativas para un efecto de soluto iónico usando, como habrán visto, la I de Van Hoff. La I de Van Hoff les decía a ustedes en cuántos pedazos literalmente se está partiendo el soluto. Entonces, si yo tengo NaCl, vean que el NaCl me genera 2 iones. O sea que la I tiene que valer 2. En cambio, el cloruro de aluminio me genera 4 iones. Entonces ahí vale 4. ¿Ok? La I de Van Hoff siempre les muestra a ustedes cuántos iones en total va a generarse en disolución. Y la idea es entonces que yo voy a corregir las ecuaciones de propiedades coligativas usando la I de Van Hoff. Okay, entonces, si por ejemplo tenía la de punto de congelación, que me decía que delta T es constante crioscópica por molalidad, le voy a clavar la I de Van Hoff para considerar el efecto del soluto iónico. O si teníamos la del punto de ebullición, constante bulloscópica por molalidad, igual le clavo la I de Van Hoff para considerar el efecto iónico. O, por ejemplo, si es la difusión osmótica, yo sé que pi es igual a molaridad por R por T, entonces le clavo la I de Van Hoff para considerar el efecto del soluto iónico. ¿Ven? El soluto iónico lo que hace es magnificar el efecto de la propiedad coligativa que está en cuestión. ¿De acuerdo por aquí? Todavía estamos en tierra conocida por ustedes. Sí, ¿verdad? Todo claro, sí. Ok. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces ya yo tengo la teoría más o menos manejada, ajá, sé cómo se comportan las propiedades coligativas. ¿Qué otras cosas ocupo que sepan para esta práctica? Bueno, ustedes tienen que ser capaces de no solo de resolver propiedades coligativas haciendo cálculos, tienen que también ser capaces de predecir cosas. Y eso les va a facilitar bastante la vida, ¿ok? No necesariamente tengan que calcularlo todo, sino que con solo ver un par de sistemas ustedes ya puedan predecir cosas. Entonces, por ejemplo, que tengan NaCl, 1 mol por litro, ¿okay? En un recipiente, y que tengan C11, C12, H22, O11, 1 mol por litro en otro recipiente, ¿ok? Sal y azúcar, ¿ok? Entonces, digamos que ustedes le dan un sistema con sal y azúcar, ¿ok? Ustedes deberían ser capaces de poder predecir de manera relativa cómo es una propiedad coligativa con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la presión de vapor, ¿cuál disolución esperan que tenga la presión de vapor más baja? La de cloruro de sodio. Ujú. Exacto, la de cloruro de sodio, porque como aquí hay cloruro de sodio, voy a tener el doble de partículas de la que yo esperaba, el efecto va a ser más marcado, la presión de vapor va a ser más baja, ¿ok? Porque aquí hay más soluto, por el efecto de la I de Van Hoff. Ahora, si yo tengo la propiedad del punto de congelación, ¿quién tiene el punto de congelación más bajo, el más negativo de los dos? Cloruro de sodio igual, ¿no? El cloruro de sodio igual, exactamente. Como hay más soluto, el punto de congelación va a irse para más números negativos, ¿ok? El punto de congelación va a ser más bajo en este caso, o sea, más negativo, ¿ok? Siempre es un dolor preguntar sobre el punto de congelación por eso, porque hay que decir el más negativo o el punto de valor más bajo, algo así. Ahora, ¿qué más?
Jay, yo podría, por ejemplo, ponerme a comparar puntos de ebullición. Entonces, ¿cuál de estas tiene el punto de ebullición más alto? Cloruro de sodio. El cloruro de sodio también, ¿de acuerdo? Esta es la que tiene el punto de ebullición más alto porque tiene más soluto. Y en el caso de presión osmótica, ¿quién tiene la presión osmótica más grande? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, exactamente. ¿Ve? La idea aquí es que la presencia del soluto iónico magnifica el efecto de la propiedad coligativa. Es decir, la presión de vapor se va a ir más para abajo, el punto de ebullición se va a ir más para arriba, el punto de congelación va a ser más negativo, la presión de vapor, la presión osmótica va a ser más grande. ¿Ven? Esa es la idea, ¿ok? El soluto iónico magnifica el efecto que yo observo en la propiedad coligativa del caso. Pregunta, si se acuerdan cómo saber cuándo era iónico y no iónico, ¿verdad? Sí. Sí, pero. Ok, genial. Entonces, la idea es que ustedes sean, ok, capaces no solo de explicar la propiedad coligativa, ok, sino que sean capaces de predecir lo que esperan para la propiedad coligativa en cuestión, ¿de acuerdo? No solo calcularla, sino predecirla para que se ahorren un poco de vida, ¿de acuerdo? No tengan que estar haciendo cálculos para todo, ¿ok? Sino que con solo ver dos sistemas ya puedan saber qué está pasando, ¿ok? Ahora, eh, ok, esta práctica tiene también un poquillo de coloides, ¿ok? Está ahí como haciendo pelota, pero bueno, no importa. Coloides, ok. Y como habrán visto, en teoría, los coloides son un tipo de mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Es una forma de mezcla heterogénea que parece ser homogénea, ¿de acuerdo? Parece homogéneo, pero no lo es, ¿de acuerdo? El coloide da una impresión de que es homogéneo, ¿ok? A simple vista usted lo ve, esta cosa es homogénea. Pero cuando usted ya lo analiza con cuidado, se da cuenta que realmente es una mezcla heterogénea. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, primero que nada, recordemos los componentes de un coloide. Recuerden que el coloide tiene una parte minoritaria llamada fase dispersa. ¿De acuerdo? La fase dispersa es la fase minoritaria del coloide. Y la fase mayoritaria es la fase dispersante. ¿Ok? Similar a lo que es soluto y solvente para la disolución, solo que aquí se llama fase dispersa y fase dispersante. ¿Ok? Pregunta, ¿quién determina el estado de agregación del coloide? ¿La fase dispersa o la fase dispersante? Dispersante. Exacto. Al igual que con la solución, el componente mayoritario es el que determina. Bueno, No se lo escuchó. que al igual que con la disolución, la fase mayoritaria es la que determina el estado de agregación. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, los coloides tienen otras características básicas. ¿Ok? Y ustedes las conocen desde que están más o menos en el cole, ¿cierto? Los coloides presentan Tyndall, ¿ok? Efecto Tyndall. Y las partículas de un coloide presentan movimiento browniano, ¿ok? Ahora, ¿qué era Tyndall? Como usted recordará, Tyndall es el fenómeno por el cual las partículas del coloide, ¿ok? Las partículas de la fase dispersa, dispersan la luz. ¿Ok? Eso es el fenómeno de Tyndall. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo tengo mi coloide con sus gran partículas de fase dispersa
y yo lo ilumino con un haz de luz cualquiera, ¿ok? Esto es luz. ¿Qué va a pasar? La luz va a venir acá y va a incidir sobre la partícula y como la partícula es tan grande, la va a mandar en todas las direcciones la luz, ¿ok? En un coloide, como las partículas de fase dispersa son tan grandes, cualquier luz que incida sobre ellas va a irse en todas direcciones posibles. ¿Ok? Ese fenómeno es el fenómeno de dispersión. Y lo que va a pasar, lo que yo voy a observar, es que mi coloide se ilumina. ¿De acuerdo? Eso es una característica de los coloides. Cuando usted les pone un foco encima, básicamente, o delante, donde sea, el coloide se va a encender debido a la dispersión de la luz que está aconteciendo. ¿Ok? Eso es algo muy particular de ellos. En una disolución, por ejemplo, las partículas son tan chiquitillas que si usted les pone el foco no pasa nada. ¿Ok? La luz simplemente atraviesa la disolución sin mayor problema. En un coloide no, las partículas son lo suficientemente grandes para que la luz pegue en ellas y rebote. ¿Ok? Y por eso el coloide se ilumina. ¿Ok? Eso es el fenómeno de Tyndall. Mientras que el movimiento browniano simplemente es que las partículas se mueven al azar. Es decir, las partículas de la fase dispersa van a moverse para todo lado sin una ruta predeterminada y que no se puede predecir, ¿de acuerdo? Eso es el movimiento browniano. El movimiento de la partícula de la fase dispersa es totalmente aleatorio. ¿Ok? Y luego, así como para rematar, aquí tenemos que los coloides también se pueden clasificar con respecto a su fase dispersa. Y entonces hablamos de coloide hidrofóbico versus coloide hidrofílico. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que en el coloide hidrofóbico la fase dispersa no es afín al agua. ¿De acuerdo? En el hidrofóbico la fase dispersa no es afín al agua y en el hidrofílico sí lo es. ¿De acuerdo? La fase dispersa es afín al agua. ¿Ok? En ambos casos, la fase dispersante es agua, ¿ok? Entonces, lo único que va a ser diferente es si la fase dispersa es afín o no afín al agua, ¿ok? El hidrofóbico no es afín, ¿ok? Tipo mayonesas o pinturas, leche, ¿ok? En esos casos, la fase dispersa no es afín al agua. En cambio, en el hidrofílico, sí, la fase dispersa es afín al agua, tipo la sangre, ¿ok? Eso por cuanto a coloides se refiere. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los coloides. Ok. Y entonces, la idea es que ustedes, ok, vamos a hablar del experimento. Ok, el experimento tiene varios experimentillos, pero son fáciles en realidad de hacer. Ok, primero van a tener una superficie, ajá, y la idea es que en la superficie van a colocar disolvente puro y una disolución. Ok, y ustedes van a observar cuál se evapora primero. ¿De acuerdo? La idea es que pongan disolvente puro y solución y determinen el tiempo para que se evaporen ambos. ¿Ok? Lógicamente yo espero que la solución tarde más en evaporarse. ¿Ok? Pero es que ustedes verifiquen eso con un disolvente y una solución. Ahora, nada más por si acaso, que hay una cuestión más de sentido común. La idea es que el disolvente tiene que ser el mismo en ambos casos, ¿verdad? El disolvente puro, ¿ok? Tiene que ser el mismo solvente que yo uso para la disolución, ¿ok? No pueden poner etanol en un lado y agua con sal en el otro, ¿ok? No son comparables. Yo no puedo comparar agua con etanol, ¿ok? Nada más por si acaso. ¿De acuerdo con ese experimento? Todo claro. Ok. Luego, tenemos el experimento con la cocina. Ahora,
Para que el experimento de la cocina tenga sentido, un par de aclaraciones. ¿Ok? Tengo que usar siempre el mismo disco, ¿de acuerdo? Con la misma olla, con la misma potencia, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que agarrar siempre el disco de aquí abajo con la misma olla y poner ya sea la cocina en 5 siempre o la cocina en 10 siempre. Ahí ustedes determinan eso. Lo importante es que siempre todas las condiciones sean las mismas para que el proceso sea comparable, si no, no va a tener sentido. ¿Ok? ¿Y cuál es la lógica en este experimento? Voy a ponerme a calentar agua, ajá, determino cuánto tiempo tarda en ebullir. Genial. Boto esa agua, pongo agua fresca, le pongo un poco de sal, ¿ok? Y puedo calentar esto. Y determino cuánto tiempo tarda en ebullir. Genial. Boto eso, pongo más agua, ¿ok? Ahora pongo el doble de sal, puedo calentar eso y determino cuánto tiempo tarda en ebullir, ¿ok? Aquí la idea es que el tiempo de ebullición es un reflejo del punto de ebullición, ¿de acuerdo? Entre más tarda en calentarse hasta ebullir, es porque el punto de ebullición es más alto. Entonces yo voy a comparar los puntos de ebullición usando como punto de referencia cuánto tiempo tarda en ebullir lo que puse en la olla. Ah, también asegúrense que siempre el volumen de líquido sea el mismo, ¿de acuerdo? Para que sea comparable. ¿Ok? ¿Entienden lo que tienen que hacer con la ollita? Sí, bro. Ok, genial. Nada, tengan cuidado para que no se queme, ¿ok? Por si acaso. Ahora, luego, tienen el experimento con el congelador, ¿de acuerdo? Ahora, nada más una sugerencia. Ok, ahí dice que lo pueden hacer con el coso de los cubos de hielo con recipientes. Yo usaría recipientes, ¿de acuerdo? Es más fácil de observar, de controlar, de preparar. Si usan recipientes aparte, que sean más o menos similares a que se usan el cosito de los cubos de hielo. Si lo quieren hacer o ya lo hicieron con los cosos de los cubos de hielo y genial. Si lo logró ver, perfecto. Si no, con recipientes aparte, más o menos similares, es más fácil de visualizar. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que ya tener 3 recipientes, ¿ok? Uno con agua, otro con agua con sal, otro con agua con azúcar, ¿ok? Y los voy a colocar en el freezer. Y lo que va a pasar es que yo voy a estar controlando cada cierto tiempo esto para ver poco a poco cómo se van congelando, ¿ok? Aquí la idea es igual. Yo voy a comparar los tiempos de congelación como una manera para visualizar los puntos de congelación. Obviamente, el que tarde más tiempo congelándose es el que tiene el punto de congelación más bajo. ¿Ok? Y entonces la idea es que yo compare esto, compare los solutos y vea a ver si tiene sentido lo que obtuve con respecto al punto de congelación. No sé si tienen preguntas con respecto a esta parte. ¿O entienden lo que tienen que hacer? Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿Ok? Nada más una sugerencia, cuando hagan esto, si usan recipientes, procuren que sean recipientes relativamente resistentes, ¿de acuerdo? Ya sea de un plástico grueso o de un vidrio grueso, ¿ok? Si usan un plástico muy delgado o frágil o un vidrio muy delgado, esta cosa se va a reventar cuando lo congelen. Nada más por si acaso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, lo del huevo. Vean, tienen que hacer unos experimentos con huevos. Ahora, unas cuantas aclaraciones básicas ahí de rigor. El huevo tiene que estar claramente crudo, ¿ok? Porque si usan un huevo duro, esta vara no va a servir porque no va a haber ósmosis. ¿Ok? Primera aclaración. El huevo tiene que estar relativamente fresco, ¿ok? ¿Cómo sé si está fresco? Bueno, experimento típico de feria científica. Pongo un poco de agua, tal vez un poquito de sal, pero no hace falta. Y pongo el huevo, ¿ok? Si el huevo se va para el fondo o queda flotando ahí en el medio, se la juega, ¿ok? Pero si el huevo está literalmente flotando en la superficie, esa cosa no va a servir, está muy viejo, ¿ok? Y cuando hagan el tratamiento con vinagre, se va a reventar, ¿ok? Usen huevos relativamente frescos para que esto pueda funcionar. Ahora, la idea es que ustedes van a tener 2 huevos, ¿ok? Y van a hacer entonces el tratamiento 2 veces. Entonces, la idea es que van a poner vinagre en 2 recipientes y van a poner los huevos acá. Lo que va a pasar es que, como ustedes recordarán,
de química 1, la cáscara del huevo está hecha de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio va a reaccionar con el vinagre. ¿Ok? Y entonces, después de 24 horas, la cáscara literalmente se habrá disuelto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el vinagre la hizo reaccionar. Entonces, usted va a encontrar al huevo y va a estar completamente expuesto. ¿Ok? Porque la cáscara se va a ver disuelto. Entonces, yo voy a encontrar el huevo completamente expuesto. Entonces, las primeras 24 horas sumerjo este par de huevos en vinagre para que la cáscara se disuelva y me quede el huevo con su membrana expuesta. Ahora, luego de esto, ok, boto el vinagre, ok, ya no lo ocupo, y voy a colocar entonces agua fresca, ok, agua de tubo, y una disolución relativamente concentrada, ok. Puede ser un sirope, ya sea que lo compren, lo preparen ustedes, ok. Lo importante aquí es que tengan mucho soluto. Entonces, pueden agarrar un poco de agua y zamparle sal hasta que se sature, o pueden agarrar agua y meterle sal hasta que se sature. Lo importante es que tengan esto bastante saturado y que aquí el agua esté relativamente pura. Y yo voy a colocar aquí los huevos que están expuestos por el tratamiento de vinagre. Y los voy a dejar 24 horas. La idea es que después de las 24 horas yo voy a observar qué pasó y yo voy a comparar entonces esto con respecto al fenómeno de ósmosis que sé que está ocurriendo. ¿Ok? Y le toman fotos a todo para que tengan todo bien documentado. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al experimento de los huevitos estos. ¿Entienden lo que hay que hacer? ¿No entienden? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ah, ok, genial. Perfecto, por ahí. Y luego, la idea es que ustedes van a hacer la cosa de coloides. ¿Ok? Para coloides, la idea es que van a tener igual dos recipientes, ¿ok? Ojalá que sean de vidrio. Y entonces, en uno van a poner agua con azúcar, agua con sal, eso da bastante igual. Y en el otro pone agua con alguna cosa que tenga almidón. Maicena, más harina. Lo importante es que tenga almidón. Entonces van a llegar aquí y aquí van a suspender el almidón y aquí van a disolver el azúcar. ¿Ok? Entonces, la idea es que después traigan una fuente de luz, un foco, la lámpara del cel, un rayo láser si tienen uno, e iluminen a ambos y observen qué pasa. ¿Ok? Esto es básicamente un experimento de Tyndall. ¿Ok? Profe, Sí, en el caso del agua con el almidón, bueno, ya yo le hice y pues el almidón no, bueno, no deja pasar la luz, ¿verdad? El foco, pero obviamente, ¿verdad? La del agua y sal, sí, pero sí. la de la leche es como un intermedio por la cantidad, me imagino. No sé si fue que lo hice mal, no sé. Es que la leche es más, bueno, la leche es más complicada de visualizar primero porque es blanca, ¿de acuerdo? Tiene ese tono blancuzco que no va a permitir que usted observe bien lo que está pasando, ¿ok? Por un lado, eso. Y luego la leche es más complicada, ¿de acuerdo? La leche, para los que tienen que llevar cursos que involucren lácteos, la leche es un sistema trifásico, ¿de acuerdo? Tiene disolución, tienen emulsión, ¿de acuerdo? Y tienen suspensión. Entonces, la leche es más complicada de lo que aparentemente es a primera vista. Pero sí, lo más importante es que como la leche es blanca por concepto natural, entonces va a ser muy difícil de ver bien si se prende o no se prende. En todo caso, contaría como coloide Coloide. o no por el. Ok, Sí, no, jamás va a ser disolución perfecta porque hay un montón de cosas suspendidas. ok, ¿Qué más? gracias. Ok, con gusto. ¿Qué más, gente? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la parte de coloides? Ok, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a esta práctica en particular? ¿O alguna pregunta en general? ¿Alguna duda que tengan por ahí? Profe, para la próxima semana es el reporte largo, ¿verdad? Correcto.
¿Y usted nos explica como el martes o sea, nos puede dar como una idea de cómo va a funcionar este semestre? No sé. Tipo, tipo, tenemos que escoger como como una práctica que ya hicimos y como alargarla, por decirlo así, como Ujú. explicarla más. No, 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 ok, vea. Lo habíamos mencionado el primer día, pero bueno, la idea es esta. Usted ya hizo 5 prácticas, ¿verdad? Hizo gases, líquidos, cambios de estado, solubilidad y esta semana está haciendo coligativas. Usted elige una de esas 5 prácticas, ajá, y hace un reporte largo sobre ella. ¿Ok? La idea es que yo les voy a mandar ahí en un documento PDF, este, lo que yo considero que mínimo debería tener el reporte largo de esa cosa. Básicamente como un menú de lo que debería tener la discusión. Entonces, usted lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Esa es mi sugerencia particular, es ver el documento, ¿ok? Y para no complicarse tanto la existencia, usted busca la práctica cuyo temario de discusión sea más sencillo de abordar, ¿de acuerdo? Porque si se fija, había prácticas que eran muy directas, muy sencillitas de explicar, y habían prácticas enormes y con un montón de cosas que entonces puede imaginarse que la discusión de eso va a ser una pesadilla. Entonces, si quieren un consejo, no se jodan, ¿de acuerdo? El tiempo es muy valioso para que lo gasten en tonteras. Elijan la práctica que sea más fácil de desarrollar con un reporte. Entonces, agarran ese temario, ven más o menos cuál es la práctica más manejable y escriben un reporte sobre eso. ¿De acuerdo? No tienen que hacer nada más, solo tienen que hacer un reporte largo usando los datos que ya obtuvieron. Ah, bueno, ok, listo, gracias. Y por cierto, quería agradecerle por todos los documentos que nos había mandado para antes, que ayudaron mucho para el examen de química que tenemos Ok. ahora, por cierto. En realidad, esos documentos, yo se los doy a los de química, pero esos documentos se hicieron originalmente para la gente de servicio. ¿Ok? Entonces, por eso, si les parece que los temas se corresponden muy bien, es porque esos temarios, bueno, esos cosas estaban hechos para gente de servicio en realidad, pero es porque cuando yo empecé a dar clases en la U, yo estaba en la sede de la escuela en sus primeros inicios, entonces ahí no había biblioteca, entonces no había libros para ellos. Entonces, cualquier cosa que ellos ocupaban para estudiar, yo tenía que dárselas. De ahí nacieron esos documentos y yo ahora los regalo, básicamente. Ah, por cierto, los de las 7 quieren sesión la semana que viene para ver dudas y cosas así. ¿Ustedes van a querer sesión la semana que viene? Sí, profe. Ok, pero igual como les dije a los de las 7, me traen dudas, ¿verdad? Porque si vamos a pasar una hora observándonos, como que no, ¿ok? Traigan dudas de cosas, ¿de acuerdo? De la práctica o lo que tienen que escribir. Está bien. Este, pregunta, ¿alguna otra duda que tengan en general? ¿O todo en orden? Profe, Sí. el reporte largo no hay que volverle a juntar el trabajo previo. Ay, no, 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 y por sí. No, no, ya eso está revisado, ¿ok? El reporte largo es únicamente escribir el documento ese y mandarlo, ¿ok? Ok. Profe, de casualidad, ¿usted tiene como algún resumen o documento para repasar lo de los iónicos? Lo de iónicos, ¿qué cosa es lo de iónicos? O sea, tengo de todo, entonces me das ocuparía saber exactamente qué cosa de lo iónicos quieres repasar. Para lo de I de Van Hoff. Ah, sí, claro, yo tengo un documento, oye, sí, tengo un documento sobre coligativas, se los puedo pasar también. Sí, Sería por favor. súper bien. Gracias. Sí, sí, está bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan por ahí? ¿O ya están listos? Yo creo que ya Mm, estamos listos, profe. Y si no, cualquier cosa ahí me avisan, ¿de acuerdo? Bien, entonces salimos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien, muchas gracias y no, que pasen un buen día entonces. Gracias. Gracias, profe, Bueno, hasta luego. Buen Gracias. día, profe. hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.